De una bomba. Pero además, una vez que nos pusimos al teléfono, resultó que estaba usando algunas aplicaciones de mensajería encriptada. A otra. ¿Por qué su hijo quería matar al presidente? Retrocede. Sin comentarios. Sin comentarios. Revelaciones impactantes han perseguido constantemente a Thomas Matthew Crooks desde su intento de asesinato de Donald Trump. Sin embargo, sus padres acaban de soltar una bomba aún más inimaginable sobre su hijo. Y esta vez, el FBI puede estar en el centro de una gran controversia. Quédate, ya que esto es algo que no querrás perderte. Los padres del tirador de Trump revelan que su hijo es empleado del FBI. El intento de asesinato del expresidente y ahora candidato presidencial republicano Donald Trump fue quizá uno de los momentos más impactantes e históricos de la historia reciente. El expresidente había subido al escenario para pronunciar un discurso en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, donde estuvo a punto de morir tiroteado ante la mirada del público y los medios de comunicación. Si quieres ver algo de verdad, dijeron, echa un vistazo a lo que pasó. Aunque sobrevivió y el autor de los disparos, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue neutralizado de inmediato por francotiradores en el lugar, el peso del atentado ha continuado arrastrándose durante semanas. Justo cuando crees que has escuchado los detalles más impactantes tras una investigación, aparece algo más que te hace cuestionar todo lo que creías saber. Uno de ellos son las impactantes revelaciones de los padres del tirador que expusieron a su hijo como empleado del FBI. Las cosas empezaron a parecer sospechosas cuando la familia de Crooks se negó a hablar con los medios tras la muerte de su hijo y su intento de asesinato contra Trump. Solo queremos tratar de cuidar de nosotros mismos en este momento, así que por favor, denos nuestro espacio. Las especulaciones y teorías se hicieron aún más salvajes cuando más tarde, durante las investigaciones, se reveló que sus padres habían llamado a la policía horas antes del tiroteo para denunciar su desaparición. Su acción fue muy escrutada por el público, porque Crooks había pasado la noche en casa de la familia y el día del tiroteo, su padre incluso le había entregado el rifle estilo AR que utilizó en el atentado. Entonces, ¿cómo era posible que el mismo hijo, al que habían visto hacía apenas unas horas, fuera declarado de repente persona desaparecida? Sus acciones revelaron un secreto mucho más profundo y llevaron a la gente a teorizar que su hijo era un empleado del FBI. Aunque esta afirmación parece bastante irreal, varias circunstancias la hacen plausible. En primer lugar, hablemos de las 3 cuentas bancarias cifradas en 3 países extranjeros que se descubrió que pertenecían al tirador de 20 años. En esa sesión informativa con el Servicio Secreto y el FBI, a los miembros del Congreso se les dijo que Crooks tenía 3 cuentas encriptadas en plataformas en el extranjero. Cada una de las 3 cuentas bancarias contenía un total de $1,5 millones en efectivo. Aunque los países no han sido nombrados oficialmente, algunos informan de que podrían ser Suiza, Singapur y las Islas Caimán. Otros afirman que los países eran Alemania, Nueva Zelanda y Bélgica. Según un informe, $800,000 de la primera cuenta se han vinculado a una sociedad instrumental. La segunda cuenta tiene $500,000 que podrían proceder de transacciones de criptodivisas, y la tercera cuenta contiene $200,000 que podrían estar relacionados con grupos extremistas. Durante su testimonio tras el atentado, el director del FBI, Christopher Wray, afirmó que el tirador parecía haber actuado solo, pero un veinteañero con 3 cuentas bancarias cifradas en el extranjero grita lo contrario. Y sí, todos tenemos las mismas preguntas en la cabeza. ¿Cómo es posible que un chaval de 20 años descrito como un solitario tenga 3 cuentas bancarias en el extranjero con millones de dólares en efectivo? ¿Quién podría haberle enviado dinero desde el extranjero? No olvidemos que las investigaciones revelaron que el tirador también utilizaba aplicaciones de mensajería encriptada para comunicarse, lo que alimenta aún más las especulaciones de que Crooks podría no haber actuado solo. Una de las cosas que hemos aprendido en finalmente entrando en su teléfono, que también era un desafío técnico significativo desde una perspectiva de encriptación. Pero además, una vez que entramos al teléfono, resultó que estaba usando algunas aplicaciones de mensajería encriptada. Christopher Wray declaró que la agencia sigue intentando acceder a esas apps de mensajería encriptada, aunque reiteró que no había pruebas de coconspiradores en el intento de asesinato. Una vez más, las palabras del director del FBI parecen no tener peso, especialmente cuando se informó de que una persona no identificada que visitaba con frecuencia la casa de Thomas Crooks, en Pensilvania, había visitado un edificio cercano a la oficina del FBI en Washington, D.C. También es importante señalar que el intento de Crooks de matar a Donald Trump se produce al mismo tiempo que se descubrió un complot iraní para asesinar a Trump.
Semanas antes del tiroteo, el servicio secreto había sido notificado sobre un complot iraní para llevar a cabo un intento de asesinato que podría incluir al expresidente Donald Trump. A pesar de saberlo, la exdirectora del servicio secreto Kimberly Chittle testificó que la agencia rechazó algunas peticiones de medios de seguridad federales adicionales para el destacamento de Trump. Se rechazó en los 2 años previos al atentado del 13 de julio. Los agentes adscritos a Trump el día del tiroteo también mostraron una extrema falta de profesionalidad a la hora de afrontar la situación. De hecho, el servicio secreto fue advertido de la presencia de Thomas Matthew Crooks en el recinto del meeting y lo designó como amenaza 10 minutos antes de que el expresidente Donald Trump subiera al escenario. La agencia también había sido advertida de que había un personaje sospechoso en el recinto más de 1 hora antes de que se produjera el tiroteo. También estaban encargados de garantizar que todo el mundo pasara un control antes de acceder al meeting, pero de alguna manera, Crooks, un chaval de 20 años, consiguió ir un paso por delante de una agencia encargada de proteger a las personas más poderosas del mundo. La azotea en la que Crooks estaba encaramado cuando cometió el atentado se consideró un riesgo potencial para la seguridad en los días previos al meeting, pero el servicio secreto no inspeccionó debidamente el edificio. A pesar de todas estas banderas rojas, al expresidente se le permitió subir al escenario de todos modos. ¿Quién es el principal responsable de que esto ocurriera? Lo que yo diría es que el servicio secreto es responsable de la protección del expresidente, así que la caja se detiene con usted. La caja para conmigo, soy el director del servicio secreto. Fue inaceptable, y es algo que no debería volver a suceder. Thomas Matthew Crooks era considerado un estudiante muy inteligente que se había graduado en el instituto con matrícula de honor e incluso había ganado un premio estrella de $500 de la Iniciativa Nacional de Matemáticas y Ciencias. Aún así, nadie espera que un chico sea más listo que 2 de las mayores agencias de seguridad de EEUU, a menos que trabaje con ellas o tenga conexiones con la inteligencia extranjera. Tanto es así que Crooks habría estado tan cerca de lograr su objetivo de no ser por un oportuno movimiento que hizo que Trump moviera la cabeza en el último momento. Aunque el expresidente sobrevivió al ataque, en el meeting se perdió una vida y otros 2 asistentes resultaron gravemente heridos. Trágicamente, el tirador se cobró la vida de uno de nuestros compatriotas, Cory Comperatore. Persona increíble, todo el mundo me dice. Perdió su vida desinteresadamente, actuando como escudo humano, para protegerlos de las balas. Todas y cada una de las acciones de los Crooks que condujeron al tiroteo han suscitado serias dudas sobre los procesos internos del FBI, así como sobre su capacidad para gestionar y mitigar las amenazas dirigidas contra aquellos a los que se les había encomendado proteger y contra el país en general. Hasta el momento, se han programado audiencias en el Congreso para investigar las actuaciones y decisiones del FBI y del Servicio Secreto. Los legisladores están decididos a descubrir la verdad y a garantizar que no vuelvan a producirse fallos de este tipo en el futuro. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿podría Crooks haber estado trabajando realmente para el FBI? ¿Podrían haber estado juntos en un siniestro complot para derribar a Trump? ¿Podría esta conexión de misterios financieros, fallos de seguridad y drama político vinculado a Irán ser una mera coincidencia o parte de algo mucho más turbio de lo que podemos imaginar? Tendremos que esperar para averiguarlo. La doble vida de Thomas Matthew Crooks. Solitario, simpático, reservado. Esas fueron las palabras utilizadas para describir a Thomas Matthew Crooks, de 20 años, el pistolero que intentó asesinar al expresidente Donald Trump el 13 de julio de 2024. Realizó varios disparos en el recinto del meeting, donde Trump estaba dando un discurso, hiriendo al expresidente y matando al menos a un espectador. USI. Este acto, sin embargo, contradice en gran medida la descripción que sus vecinos y amigos dieron sobre el tirador. Sus vecinos le describían como una persona amistosa pero reservada, siempre dispuesto a sonreír, pero que rara vez entablaba una conversación profunda. Nunca he tenido una conversación con él. No. Pero no. Parecía un chico muy agradable, de verdad. Pero no. Yo nunca... Quiero decir, él era bastante amigable. Se decía que su familia era profundamente reservada y que rara vez conversaba con otros propietarios del barrio de clase media alta en el que vivían. Sus amigos del instituto también caracterizaban a Crooks como un estudiante muy inteligente y tranquilo, al que le apasionaban los ordenadores. Bueno, por lo que sé era un chico muy inteligente. Era realmente le iba bien en la escuela y tiene algún tipo de pasión por computadoras. Sin embargo,
Admitieron que a menudo fue intimidado por su comportamiento tranquilo y el olor corporal, y por llevar trajes de casa de camuflaje y máscaras quirúrgicas a la escuela. Quiero decir, se sentaba solo en el almuerzo. Era un marginado, y ya sabes cómo son los niños hoy en día. Así que van a ver a alguien así, y lo van a atacar porque piensan que es divertido o lo que sea. Incluso el distrito escolar lo describió como un joven tranquilo y brillante que se llevaba bien con sus profesores y compañeros. Fuera de la escuela y de su vecindario, Crooks también pertenecía a un club de tiro local e incluso había intentado unirse al equipo de rifle de su instituto, pero fracasó en la prueba debido a su mala puntería. No logró entrar al equipo de rifle. Por lo que he oído, no era un buen tirador. Después de graduarse de la escuela secundaria, trabajó como ayudante de dieta en un hogar de ancianos local, donde se dice que realizar su trabajo sin preocupación. En esencia, Crooks era un tipo inofensivo y agradable sin antecedentes penales. Pero, ¿fue Crooks alguna vez realmente el tipo simpático y solitario que se describía? Para entender la doble vida de Thomas Crooks, es importante echar un vistazo a sus actividades previas al atentado contra Trump. Antes del tiroteo, los resultados de las búsquedas en Internet de Crooks mostraron que el tirador había buscado imágenes y apariciones públicas de Trump, el presidente Joe Biden, el fiscal general Merrick Garland, el director del FBI Christopher A. Wray y Catalina, princesa de Wales. También buscó información sobre la Convención Nacional Demócrata y el lugar del meeting de Trump, celebrado en Butler, que estaba cerca de Bethel Park, donde Crooks vivía en Pensilvania. Al mismo tiempo, investigó sobre el tiroteo del Instituto de Oxford, así como información sobre el trastorno depresivo mayor. El 6 de julio, Crooks se inscribió en el meeting y luego buscó a qué distancia estaba Oswald de Kennedy sobre el expresidente John F. Kennedy y el pistolero que lo asesinó. También hizo búsquedas sobre centrales eléctricas y el intento de asesinato del primer ministro eslovaco, Robert Fico. Pero sus actividades no terminaron en Internet. Crooks utilizó varios alias y plataformas de mensajería encriptada para comprar suministros de armas de fuego y material para fabricar bombas. El 12 de julio de 2024, Crooks fue al campo de tiro, del que era socio, para practicar tiro. Cuando terminó, compró más de 50 cartuchos de munición y una escalera. El 13 de julio, día del tiroteo, solicitó con éxito el día libre en el trabajo porque tenía algo que hacer, prometiendo a sus compañeros que volvería al día siguiente. Fue a ver a sus jefes en la residencia de ancianos, donde trabaja como especialista en dietética, antes de esto, y les dijo: «Necesito el sábado libre, tengo algo importante que hacer». Pero le dijo a sus compañeros de trabajo: «Nos vemos el domingo». Luego pidió un rifle AR Style a su padre, que se lo entregó porque supuso que lo necesitaba para sus prácticas de tiro. Horas antes del atentado, los padres de Crooks llamaron a la policía para denunciar su desaparición y expresaron su preocupación por su bienestar. Mientras tanto, Crooks condujo hasta el meeting de Trump en Butler, Pensilvania, aparcando a 1/3 de milla de distancia en una gasolinera. Mientras estaba allí, fue visto paseando más allá de los límites de los terrenos del meeting alrededor de las 5:06 p.m. Algunos testigos lo reportaron como una persona sospechosa, especialmente cuando se dirigió a un edificio cercano, y comenzó a trepar por las unidades de aire acondicionado hasta que pudo subir al techo de un edificio adyacente. Sí, alguien está colgado en el tejado. Mira, ahí está, justo ahí, justo ahí. ¿Lo ves? Está tumbado. ¿Lo ves? Sí, está acostado. Mientras estaba en la azotea, Crooks posicionó su arma con los manifestantes que lo vieron y alertaron a los agentes de la ley en la escena. Un contrafrancotirador de las fuerzas del orden locales había visto a Crooks e inmediatamente envió un mensaje de texto a sus colegas sobre Crooks. Y a las 5:14 p.m., otro contrafrancotirador vio a Crooks y tomó una fotografía, que luego envió a otros miembros de las fuerzas del orden antes de salir a buscarlo y mantener contacto visual mientras llegaban los refuerzos. Teníamos un grupo de texto entre los francotiradores locales que estaban en la escena. Envié esas fotos a ese grupo y les informé de lo que había notado y lo que había visto. Sabiendo que había sido visto, Crooks corrió de su posición y evadió la búsqueda de otros 4 policías locales. Fue en ese momento cuando el servicio secreto fue informado de una persona que suponía una amenaza potencial. Sin embargo, el servicio secreto, especialmente entrenado para hacer frente a situaciones como esta, no hizo nada, y cuando eran las 6:03 de la tarde, se permitió a Trump subir al escenario para hablar a la multitud. Se suponía que íbamos a tener una sesión informativa cara a cara con los francotiradores del servicio secreto cuando llegaran, y eso nunca sucedió. A los pocos minutos del discurso de Trump, aproximadamente a las 6:11 de la tarde, Crooks disparó 8 tiros en el meeting, golpeando a Trump en la parte superior de la oreja derecha y a 3 asistentes al meeting, uno de los cuales fue mortal.
Las fuerzas del orden efectuaron 2 disparos contra Crooks. El primer disparo, efectuado por un miembro de la Unidad de Servicios de Emergencia del Condado de Butler, 6 segundos después de que Crooks efectuara su primer disparo, hizo que Crooks retrocediera y detuviera el tiroteo. Sin embargo, se recolocó, pero murió antes de poder reanudar el tiroteo por un disparo de un contrafrancotirador del servicio secreto, efectuado 16 segundos después del primer disparo de Crooks. Con la muerte de Crooks, es posible que nunca se conozca la verdadera razón del intento de asesinato. Sin embargo, no se puede negar que dejó varias pruebas digitales e incluso físicas que demuestran un motivo siniestro. Sin embargo, el FBI de alguna manera ha sido incapaz de determinar un motivo detrás del ataque del tirador contra Trump. Una vez más, nos quedamos con una pregunta. ¿Podría esta falta de motivo estar vinculada a su asociación con el FBI? En última instancia, la verdad que rodea a Thomas Crooks y por qué hizo lo que hizo se ha perdido para siempre. Sin embargo, una cosa es cierta. Nunca fue el chico simpático y solitario como lo pintaban. Todo era una ilusión bien orquestada que enmascaraba lo peligroso que era. El cúmulo de polémicas teorías que ha dejado el tirador de Trump, el intento de asesinato de Trump y los misterios que rodean el caso lo han convertido, sin duda, en uno de los más polémicos de la historia reciente. Todos y cada uno de los detalles que se han ido conociendo desde que comenzaron las investigaciones conducen a más preguntas y apenas respuestas. Una de las controvertidas teorías que persiguen este caso es que el tiroteo fue ordenado por el presidente Joe Biden. El representante por el Distrito 10 del Congreso de Georgia, Mike Collins, publicó desde su cuenta personal en X que Joe Biden envió las órdenes. Señalaba una cita del presidente en la que Biden decía que ya estaba bien de hablar del debate y que es hora de poner a Trump en una diana, una cita que se sacó de contexto. Sin embargo, los usuarios de las redes sociales salieron corriendo con la afirmación de Collins, afirmando que el ataque era un intento de asesinato del Estado profundo. Muchos usuarios incluso compartieron mensajes alegando que una propuesta de ley demócrata para retirar la protección del servicio secreto a los delincuentes convictos, que habría incluido a Trump, era una prueba de que el asesinato había sido planeado por los demócratas. Jacqueline Marceau, miembro del personal del representante demócrata Benny Thompson, había publicado en Facebook diciendo: «No apruebo la violencia, pero por favor, que te den unas clases de tiro para que no falles la próxima vez. Ups, eso no lo decía yo». Stephen Woodrow, miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Colorado, también publicó en X, en respuesta al intento de asesinato con su tuit, diciendo: «Lo último que Estados Unidos necesitaba era simpatía por el diablo, pero aquí estamos». Su mensaje fue muy criticado, incluso por el Partido Demócrata de Colorado, y finalmente borró su cuenta unas 3 horas después de su publicación. Posteriormente, declaró al Washington Examiner que condenaba el tiroteo en los términos más enérgicos, pero estos alimentaron las afirmaciones de que los demócratas querían que esto ocurriera. Desde entonces, el presidente Biden ha salido a desmentirlo y a condenar el ataque contra Trump. Un intento de asesinato es contrario a todo lo que representamos como nación. Todo. No es lo que somos como nación. No es América, y no podemos permitir que esto ocurra. Aparte de estos, también hubo afirmaciones de que el servicio secreto intencionalmente permitió que el tiroteo ocurriera. Lo estamos señalando. La policía está allí corriendo por el suelo. Estamos como: «Hey, hombre, hay un tipo en el techo con un rifle». Y la policía estaba como: ¿qué? Ya sabes, como si no supieran lo que estaba pasando. De hecho, un usuario anónimo en el foro 4chan afirmó ser un francotirador del servicio secreto y escribió que recibió órdenes del jefe del servicio secreto de no disparar al posible asesino. La afirmación, sin pruebas, circuló luego por foros más convencionales. No ayudó que los vídeos grabados en el mitin supuestamente mostraran que las agentes eran incompetentes, ni el hecho de que el servicio secreto testificara que denegó las peticiones de Trump de seguridad adicional. El servicio secreto había rechazado algunas peticiones. Pregunto, ¿cuántas? Una denegación de petición no equivale a una vulnerabilidad. Estos actos, para muchos, justifican de algún modo la teoría infundada de que el servicio secreto forma parte de una conspiración para deshacerse del expresidente. También alimenta el nivel de reclamaciones contra el FBI y el Departamento de Justicia, insinuando que han sido anulados por élites peligrosas y que ya no se puede confiar en ellos. Por otro lado, hay quien cree que el intento de asesinato fue un montaje para beneficiar políticamente a Trump. Varias imágenes tomadas tras el tiroteo mostraban a un Trump sangrando que se detenía para corear y agitar el puño en el aire, lo que hizo que muchos creyeran que todo había sido un montaje.
Los usuarios también señalaron que los agentes del servicio secreto fueron sospechosamente lentos, a diferencia de la urgencia con la que Trump fue sacado a toda prisa del escenario en un mitin de campaña en noviembre de 2016. Otros creen que Thomas Matthew Crooks no era el tirador real. En su lugar, afirman que el tirador era un hombre de Pittsburgh que previamente se declaró culpable de cargos tras un altercado con la policía en una protesta anti-Trump. Tampoco olvidemos el complot de asesinato iraní, del que se informó semanas antes del tiroteo. No es ninguna novedad que Irán tiene a Trump en su lista de venganza, después de que ordenara en 2020 el asesinato por ataque aéreo de Qasem Soleimani. Soleimani estaba tramando ataques inminentes y siniestros contra diplomáticos y militares estadounidenses, pero le pillamos infraganti y lo eliminamos bajo mi liderazgo. Recientemente, un pakistaní supuestamente vinculado a Irán ha sido acusado de un complot para llevar a cabo asesinatos políticos en suelo estadounidense, incluido potencialmente el del expresidente Donald Trump. Se dice que el hombre, identificado como Asif Merchant, viajó a Nueva York en junio para reunirse con hombres que creía reclutados para llevar a cabo los asesinatos, e incluso pagó un anticipo de $5,000 a 2 posibles asesinos que eran agentes de la ley encubiertos. Sin embargo, fue detenido en julio cuando se disponía a abandonar Estados Unidos, tras haber dicho a los hombres que les daría más instrucciones, incluidos los nombres de los objetivos previstos, en agosto o septiembre, a su regreso a Pakistán. Aunque las autoridades estadounidenses han reconocido que la detención de Merchant no tiene ninguna relación con el atentado del 13 de julio contra Trump, esta última revelación ha aumentado aún más el remolino de teorías controvertidas que rodean el caso. También está la polémica en torno a cómo el tirador de 20 años tenía 3 cuentas bancarias cifradas en el extranjero, con cerca de $1,5 millones en efectivo, o con quien se comprometía a través de aplicaciones de mensajería cifradas. También vale la pena señalar que Thomas era un republicano registrado, lo que hizo que su ataque a Trump fuera bastante extraño. También se dice que donó $15 al Progressive Turnout Project, un grupo liberal de captación de votantes, a través de la plataforma de donaciones del Partido Demócrata Act Blue, un acto, como cualquier otro detalle asociado al caso, que se consideró aún más confuso. ¿Dónde nos deja esto? La verdad es que puede que nunca conozcamos la historia completa. El cúmulo de misterios y teorías controvertidas que ha dejado el tirador de Trump es vasto y complejo. Cada nueva pieza de información parece plantear más preguntas de las que responde. Tanto si el caso llega a resolverse de verdad como si no, es mejor seguir teniendo más preguntas que conformarse con respuestas fáciles. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Para ver más vídeos fascinantes como este, haced clic en las tarjetas que aparecen en vuestras pantallas y os espero.